Este hombre desde la política lo que pretendía era deslegalizar la pederastia. Para ellos, una chica que no ha tenido la oportunidad de deberse al libertinaje sexual, al empoderamiento del feminismo y la ideología de género, pero que sí se ha desarrollado, no está contaminada. Ah, vale, es como... Bienvenidos a Desmontando a la Ultraderecha. Bienvenidos y bienvenidas a vuestra sección favorita, donde traigo mierda de la buena. Donde suelo traer discursos, elementos, publicaciones, texto, whatever, que creo que, bueno, tiene relación con la ultraderecha, directa o indirectamente. Y lo traemos aquí, pues, para conocerlo, reaccionar a ello, entenderlo, fabricar herramientas o argumentos en contra y bueno, para echarnos unas risas también, ¿por qué no? Pero, como os he dicho al principio del programa, hoy os traigo algo diferente. Es una entrevista que salió hace ya un tiempo, hace ya medio año, pero que ha pasado un poco desapercibida. A mí me parece súper interesante. ¿De acuerdo? No me importa esta señora que aparece en pantalla, que es Claudia Nicolasa, una psicóloga, correcto, que hizo algo muy interesante acerca de la manosfera. ¿Qué hizo? Quería hacer un documental o un videoensayo, no recuerdo exactamente, que abordara el tema incel, que es lo que hemos hablado en este programa, por cierto. Y se dio cuenta que era mucho más interesante, en lugar de investigarlo, poder conocer a alguien que haya pasado por ese movimiento o que lo conozca. Entonces estuvo preguntando y un chaval que en su momento pues estuvo muy metido en la manosfera, estuvo súper radicalizado, pero que ya dejó toda esa mierda atrás, se ofreció para hacer una entrevista. Y salió esta entrevista que vais a ver aquí. Celibato involuntario. Esto es lo que significa la famosa palabra incel. Un movimiento, una forma de pensar, una comunidad que aunque habita entre las oscuridades de nuestra sociedad, cada vez está cogiendo más fuerza y más adeptos. Desde hombres que se han acomodado en una postura de odio y de rechazo hacia la mujer, hombres que han comprado la idea de que deben convertirse en el mejor cazador para atrapar a la mejor presa, hasta hombres que han cometido atentados contra el yugo opresor que sufren por la mujer. Hoy contamos con el testimonio de Alejandro, quien en un momento muy oscuro de su vida se refugió en la teoría del pensamiento incel y tras haber salido y haber sanado, es capaz de ofrecernos un análisis muy profundo y muy certero de lo que significa ser incel. Bienvenidos a la mente de un ex-incel. Hola Alejandro, muchas gracias por permitirnos hoy, a través de ti, entrar en la mente de un ex-incel. Te quiero dar las gracias de una manera muy sólida porque es una maravilla que estés aquí hoy para contarnos una experiencia que creo que quien la haya vivido la habrá vivido de una manera bastante oculta, reservada, solitaria, y creo que puede ayudarnos mucho a entender y a visibilizar algunas realidades que están sucediendo hoy en día y que pueden ser un poco desconocidas. Pues igualmente muchísimas gracias, Claudia, por la oportunidad y contar con este altavoz, por decirlo de alguna manera, para arrojar un poco de luz bueno, a lo que es una comunidad y un movimiento que no ha parado de crecer. Y no me gusta decir una condición, pero sí una realidad que bastantes hombres viven y lo admiten con vergüenza, ¿no? Porque ya de entrada, reconocer que eres incel o que has sido o has tenido a lo mejor cierta tendencia un poco más basada en el odio, en el resentimiento, sí admite de entrada que tienes un problema. Y eso, pues evidentemente, es una forma de exposición, ¿no? Así que yo te lo agradezco mucho y espero poder, con mi testimonio, poder ayudar a alguien. Para que tenga la gente un poco de contexto, yo puse en mis redes sociales que estaba pensando hacer como un vídeo un poco de investigación, documental, de este fenómeno incel. Y dije, bueno, si hay alguno entre mis seguidores que se pueda sentir identificado con esto, me gustaría mucho tener su testimonio. Y es verdad que unos cuantos chicos me abrieron mensaje, pero se comunicaban hacia mí como, me da mucha vergüenza, Claudia, decirte esto, pero yo he tenido estos pensamientos, pero yo he caído en esto, sé que está fatal, pero es que no lo puedo evitar. Y tú me escribiste un correo electrónico explicándome de pe a pa todo este fenómeno y es genial que estés hoy aquí. Entonces, para quien... Ojo, porque esto es súper interesante, el hecho de que varios hombres le hayan escrito. eh, Incluso hablando de ello, ¿no? Un poco como, no sé, como si fuera una adicción. En plan de no puedo evitar tener sentimiento, no puedo evitar tener odio, no puedo evitar sentirme mal con lo que me está pasando o con lo que estoy sintiendo hacia las mujeres. Por eso, a veces el hablar del radicalismo o de la aproximación a este tipo de discursos, a veces más como
una consecuencia, o desde un punto de vista de estos hombres también como verdugos, por supuesto, pero también con una parte de víctima, ¿no? Como comentábamos al principio del programa, con unos problemas de fondo muy graves, tanto a nivel estructural, en el hogar, en el ambiente, en la escuela, como a nivel personal, de depresiones, ansiedades, inseguridades. Entonces yo creo que esto lo ejemplifica súper bien, la verdad. No sepa qué es esto del movimiento incel, si quieres ponernos un poco de contexto. Sí, bueno, si nos vamos a los orígenes, realmente tenemos que remontarnos a 1997. Es un término que paradójicamente lo acuña una chica. Ujú. Bueno, un término que deriva de dos palabras en inglés. Involuntary, celibate, celibato involuntario, en contraposición al celibato voluntario, que es lo que a lo largo de la historia, ¿no? Muchísimas personas asociadas a congregaciones religiosas, movimientos espirituales lo han llevado a cabo, ¿no? Esta chica, que se llama Alana, que es una estudiante de Toronto, escribe en un foro que se siente muy desolada, desesperanzada, porque no consigue mantener a sus 20 y pocos años una relación sexoafectiva con un chico, ni siquiera se ha dado su primer beso. Y escribe en este foro a ver si alguien puede comentar alguna experiencia, dar algún tipo de consejo, y bueno, pues a unas malas, ¿no? Como quien diría, pues aprovechar para quedar, ¿no? Personas que se sienten un poco más solas. Pero esos serían los orígenes. ¿Qué entendemos hoy por incel? Aunque la significación sigue siendo... Me parece muy curioso que el origen de la palabra incel sea un origen tan alejado de lo político, ¿no? Es decir, una persona, en este caso una mujer además, que simplemente busca consejo, compañía, porque está ya desesperada. Porque claro, a los veintitantos años, ni siquiera haberte dado un beso, yo entiendo que, sobre todo si es algo a lo que le das importancia, porque puedes no dársela, en plan de mía, ya me la pela. Pero si es algo a lo que le das importancia, a lo que le das valor, y que tú buscas activamente y no lo consigues, pues es un problema. Y yo entiendo que en 1997 acudir al psicólogo pues no era algo tan extendido. ¿Vale? Hablamos de cuando Juan y yo estábamos empezando a aprender las tablas de multiplicar. Entonces, claro, es complicado. Entonces, las comunidades de Internet, además, en 1997 eran muy reducidas. O sea, estamos hablando de que igual un contacto con 4 personas matadas que tenían a lo mejor un problema similar. O sea que me parece súper interesante este origen, ¿no? De cómo empieza y en lo que se termina convirtiendo. Siendo lo mismo, o sea, en plan celibato involuntario, sí representaría una comunidad virtual de índole o con una ideología supremacista masculina, en la que hombres de distintos rangos de edades, distintas razas, distinto poder adquisitivo o estatus social, muestran una frustración y un odio y una misoginia recalcitrante por tener muchas dificultades para tener relaciones sexoafectivas con mujeres heterosexuales. Es un movimiento que sí forma parte de un conglomerado de comunidades virtuales más grandes que conocemos como manosfera. Hay otros grupos como los Red Pills. O sea, hay muchísimos conceptos que me imagino que iremos desarrollando con el tiempo, que tienen una jerga muy propia. Los Black Pills, el famoso grupo Men Get Their Own Way, hombres que siguen su propio camino, artistas de la seducción. Es un conglomerado de realidades virtuales y de comunidades que tienen como esas características, ¿no? Son hombres que parten de una base. Esto lo decía muy bien Psycho Block en un vídeo, ¿no? Es como una triada, un círculo vicioso que no termina de repetirse nunca. Hombres con pocas habilidades sociales que como resultado dan lugar a poco éxito social y lleva a una baja autoestima. Eso te limita para desarrollar las habilidades sociales y tener menos éxito social y tener más baja autoestima. Veo que esto es un poco como un universo donde todos los habitantes son hombres que tienen dificultades para relacionarse con una mujer, pero cada uno parece que se ubica según la teoría que se construye de por qué no tiene acceso a esa mujer y de la manera que él quiere, ¿no? Totalmente. Si puedo hacer referencia al anterior, o sea, al capítulo. Esto es muy importante porque todas las comunidades virtuales de la manosfera, que además se nutren de influencers antifeministas, de podcast y de, bueno, toda esta serie también de coaches del ligoteo, del crecimiento personal, al final se aprovechan de todas estas deficiencias a nivel de autoestima y de habilidades sociales, y es muy común este resentimiento y este odio hacia las mujeres, que, en fin, les dedican todo tipo de improperios, campañas de acoso, justificación de la violencia, negación de su realidad. Es decir, son vistas como seres con privilegios que juegan con ellos, como seres malévolos, que se aprovechan de ellos. Es decir, el resentimiento hacia las mujeres en este caso, cuando hablamos de la manosfera, está unido además, o sea, aparte de que es exacerbado,
está unido a una cosificación y a una instrumentalización del cuerpo de la mujer y de la mujer en sí mismo, que además de alguna manera sienten que les deben algo, que les deben sexo, que les deben una relación sexoafectiva, una relación de pareja, es decir, que de alguna manera es injusto que ellos no puedan acceder a sus cuerpos, porque por supuesto en la mayoría de los casos apuntan alto, en el sentido de que no se van a fijar en una chica promedio en términos de atractivo, entendiendo atractivo desde un punto de vista de canon estético, es decir, apuntan a la popular, es decir, apuntan a lo que ellos llaman stasis, en la jerga anglosajona, a la cual solamente pueden acceder los chads, que serían los hombres exitosos a los que ellos aspiran y que son los únicos que pueden acceder a ese tipo de mujeres. Entonces ellos reivindican el derecho a tener sexo, bueno, hablando de los incels sobre todo, porque hay otros grupos de la machosfera que no se enfocan en eso, como los hombres que siguen su propio camino, los MGTOW, que esto directamente pues no quiere saber nada de las mujeres y ya está, ¿vale? Y se fundamenta sobre estos problemas de autoestima, de ansiedad, de pocas habilidades sociales, de resentimiento de odio hacia las mujeres, de cosificación, de un malentendimiento de lo que son las relaciones sexoafectivas y que por supuesto lo vuelcan en un discurso de odio, hasta cierto punto puede incluso desembocar en acciones violentas, en bullying y bueno, todo tipo de consecuencias, sobre todo que a la postre perjudican a las mujeres, pero que también perjudican incluso a sus propias vidas, evidentemente, porque esta forma de actuar no ayuda en nada ni a solucionar sus problemas, ni a mejorar sus habilidades sociales, ni su relación con el mundo. No, de hecho al contrario, ¿no? De hecho, al contrario. Tienes defectos que al final son los que te evitan poder relacionarte con determinado sexo y tú, justo al contrario, te enrocas y decides odiar a ese grupo. Y dices, es una estrategia perfecta para no poder acercarte nunca. Claro. Por eso se acercan mucho a discursos que les prometen que si son hombres de valor, que si hacen 5 burpees a las 3 de la mañana, que si siguen una dieta y van al gimnasio, que si refuerzan los estereotipos masculinos, van a poder conseguir recuperar ese control que los hombres han perdido sobre las mujeres como consecuencia del avance de los derechos fundamentales. Es decir, como consecuencia del avance de los ideales progresistas, como consecuencia de la emancipación femenina gracias al movimiento feminista. Es decir, todo eso para ellos es cáncer, que les ha quitado el poco control que tenían o que podrían tener sobre el cuerpo femenino. Y por eso triunfan también de nuevo discursos sobre el amor romántico, personajes femeninos como Roro, que son cercanos a una tradwife, ¿no? A una mujer de toda la vida. Glorifican las relaciones de sumisión de la mujer al hombre como parte de un estereotipo de la mujer tradicional de los años 50. Es decir, son un imán para este tipo de discursos ultraderechistas que a la postre todo lo que va a hacer es reforzar precisamente aquellos aspectos que hacen que las mujeres se alejen de ellos. Punto y se ha acabado. Porque cuanto más machista, más masculino tóxico, más tradicional seas, más te vas a alejar de las mujeres tal y como está evolucionando la sociedad en estos momentos. Y por eso reivindican figuras de mujer tradicional que además es falso, es decir, es un constructo que se han montado. Entonces, y les convierte en las víctimas perfectas de todo tipo de estafas piramidales, discursos políticos extremistas que van a terminar perjudicándole, de grupos sectarios, como vimos con Ferran Lloveras, ¿no? Que eso no quiere decir que acabar ahí implique que forma parte de la machosfera. Puedes acabar cayendo en estos cursos, en estas estafas, etcétera, 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 por múltiples causas. Pero estar en estas, como le ha pasado a Alejandro, al chico entrevistado, te hace muy permeable a este tipo de basura. El de César Alonso, ¿no? Me gustó mucho una cosa que dijo prácticamente al principio. No es lo mismo tener depresión que pasar por una etapa triste, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, que siendo honesto, no entré en este movimiento por una ruptura sentimental, sino para ser honesto, por una mala gestión de una ruptura sentimental,
que chicos que pueden padecer algún tipo de autismo o algún tipo de condición o han sufrido bullying o en plan familia a lo mejor quizás demasiado sobreprotectora. Por distintos motivos puedes coger y puedes acabar en este tipo de comunidades que tienen discursos que de primeras palian mucho porque te sientes como incomprendido. Yo entiendo que es muy complicado salirse de esa visión del incel como el hombre que sigue siendo un niño, que no ha madurado, ¿no? Que no ha aprendido a gestionar el rechazo y demás. Pero bueno, como psicóloga, sabrás que las personas estamos a unas condiciones, unas características concretas de tener actitudes, pues quizás moralmente más reprochables, ¿no? Y cuando hablamos de dolor, hablamos de desesperanza, de frustración, de el ocaso, podemos decir, o la crisis de la masculinidad o del modelo de la masculinidad que hemos heredado y del que nos separa una o dos generaciones, no mucho más. Esa validación, ¿no? Con respecto a otros hombres, pues pueden llevarte a que, ¿no?, acabes entrando en este tipo de cuestiones. Pero sí, en principio, parece que el enemigo común no deja de ser las chicas. ¿Y por qué nos rechazan? Una realidad que les esquiva y les es muy cruel. Intenta darle una explicación. Fíjate que 2 de los chicos de mis seguidores que me escribieron para contar un poco su experiencia me decían que ellos tenían autismo diagnosticado y que pensaban que podían tener alguna relación con esto, ¿no? Y creo que lo que nos acabas de explicar nos lleva un poco a señalar algo que es obvio, pero que a veces se nos olvida, ¿no? Y es que una persona termine en un grupo, en una ideología, en una radicalización, eso obedece a veces, casi siempre, a un proceso psicológico y a que esa persona está mal y está sufriendo. Una persona no termina aleatoriamente porque sí en esos lugares. Si quieres contarnos un poco tu historia, cómo te acercaste a esas comunidades, cuál fue... Me parece muy importante el enfoque desde qué aspectos, tanto estructurales, es decir, sociales, culturales, educacionales, como personales, te llevan a acabar en este tipo de comunidades virtuales. Porque claro, como hemos dicho muchas veces, la extrema derecha, y en particular la manosfera y este tipo de sitios en internet, no surgen de la nada. Tienen una explicación en el momento en el que vivimos. En una crisis de valores capitalista, del sistema capitalista, o provocada por cómo está evolucionando el sistema capitalista, en un momento en el que hay mucho pesimismo, incertidumbre por el futuro, debido a un montón de problemas que estamos sufriendo y que sufriremos, como el cambio climático y un larguísimo etcétera. Por aquí decir, besar a chicas, pues sí, es un poco el pensamiento este adolescente, de hecho, joder, muchos incels son adolescentes, pero ese pensamiento este adolescente de estar constantemente hablando de lo que quieren o no quieren las mujeres y los hombres, y hablando de las relaciones entre hombres y mujeres como si fuera una partida de Tetris. O sea, es que me parece... Es decir, tú te ves cualquier episodio, por ejemplo, de Red Pill Podcast, al que yo fui la semana pasada, y las preguntas y los dilemas que plantean, pues a mí me parecían muy interesantes cuando yo tenía 14 años. Ya con 15 me lo dejaron de parecer. Es decir, planteamientos como quién paga la primera cita, cuidado que las mujeres se aprovechan de ti si les intentas pagar la cena, yo qué sé, o sea, unas tonterías que de verdad a mí me dan vergüenza ajena. O sea, a mí la extrema derecha, más que miedo, me da mucho cringe. O sea, me da mucho cringe escucharla y además que cada cierto tiempo una broma machista de las de Arévalo, o sea, no sé, una cosa muy, muy chunga. Una cosa que dices, basta, o sea, no... Ya estamos en 2025, no sé, hay que adaptarse un poco, que no pasa nada por aprender, por conceder que a lo mejor pues, tu pensamiento no está siendo muy acertado. Por aquí decís, a mí lo que me jode es que se diga que las feministas tenemos poca paciencia para explicarle a un tío de 40 años lo que es el feminismo, y mira, pues no soy tu madre, vente estudiado de casa, que es un poco el mensaje que transmite Anuk sobre el feminismo. Ya, mira, ¿sabes lo que pasa? Eso lo hemos hablado mucho aquí. Y si eres activista, vale, si eres una persona random, evidentemente tú no tienes la obligación de nada. Y bueno, si eres activista tampoco. Pero como activista, ¿sabes a lo que conduce decirle a cualquier persona que si quiere informarse sobre el movimiento que tú defiendes, que vengas educado de casa y que te informes tú? ¿Sabes a lo que conduce? A que el contrario le compre a él en lugar de tú. O sea, no conduce a otra cosa, ¿eh? Aquí nadie habla de que las feministas, ni los ecologistas, ni los izquierdistas tengan la obligación de nada. Pero si alguien te pregunta cosas sobre tu ideología política y le mandas a leer, te puedo asegurar que lo has perdido para siempre. Claro. Tú piensas que vivimos en una época de poca concentración, poco tiempo,
y encima de un tema que no te toca a ti. Es decir, es un tema que toca al otro y que tú en teoría tienes que hacer el esfuerzo porque socialmente estabas en un contexto que tal. Y hablo más del momento 2015-2016 porque ahora no es el contexto. Y cuando alguien te viene a preguntar de buena fe, sin estar muy formado o incluso de mala fe, ¿vale? Pues ya lo mandas a leer. No te preocupes, que ese vacío de información que dejas ya lo llena un tío blancocero. No falta que lo llenes tú. Claro. Entonces la cuestión es qué labor tenemos, ¿no? En ese aspecto. Que es un peñazo de labor. Si yo digo, yo fuera de aquí a veces hablo muy poco de política, porque estoy cansado. Pero muchas veces también lo hago, o me pongo un plan pedagógico, o a veces discuto temas muy largos hasta que convenzo a alguien, porque todo lo que no llenemos nosotros, no te preocupes que lo llenan ellos. Claro. Evidentemente, si alguien te pregunta con la intención de sacarte de tus casillas y de provocarte, evidentemente no. Evidentemente no. Pero sí que es verdad que, aunque seguro que en el 90% de los casos tú intentes explicar tu ideología y te des con una pared, lo que yo creo que es negativo es que la gente de la ideología contraria o que no piense como tú se quede con la idea de que eres una persona dogmática, sectaria, que no atiende a razones. Y eso con ciertas ideologías es muy fácil que pase. Con el feminismo, con el antirracismo. Es decir, con todo lo que no se comprende, es muy complicado. Y yo entiendo, yo me he mandado a la mierda a mucha gente, en plan de mía, tío, déjame en paz. O sea, pero claro, genera la sensación de que no eres una persona que está abierta al debate. Y eso es un estereotipo que yo creo que hay que romper. Vale. De hecho, dimos una charla hace poquito para suscriptores que estuvo muy bien de cómo responder a provocadores o agitadores de extrema derecha. O sea, cómo responder a esa situación en la que te viene un tío para buscarte las cosquillas, ya sea por la calle, en una manifestación. Pues claro, es una situación muy complicada, porque parece ser parece que hagas lo que hagas, está mal, ¿vale? Y al final pues acabas privando tu salud mental y ya está. Pero, por ejemplo, una de las conclusiones a las que llegamos es que estas reacciones que se tuvieron en el 8M y se han tenido en otras manifestaciones, de que cuando un agitador tipo Vito Quiles, Rescueyú, Vila Dixit, Roma Gallardo van a preguntar eh, que una tromba de mujeres le llamen fascista y les puse de la manifestación, pues hombre, te queda muy a gusto. Pero claro, ya tiene el vídeo hecho. Mirad las locas estas, cómo son en realidad. Entonces, son cosas a las que le vamos dando vueltas porque nosotros hemos vivido de muy cerca y en el día a día con compañeras feministas y nosotros mismos, con tíos que han preguntado o que han intentado acercarse al movimiento o que han intentado aprender o que han hecho muchas preguntas y les hemos mandado a pasear. ¿Dónde están esos tíos ahora? Pues eso, ¿vale? Entonces, en cambio, ellos pierden el tiempo que haga falta en convencerte de lo que sea. Les falta tiempo para decir, ven aquí conmigo. Entonces, claro, ¿quiere decir eso que es fácil o que es sencillo? No, es una mierda. Es una mierda. Pero bueno, en otras épocas históricas, para defender nuestros derechos hemos tenido que darnos de hostias. Aquí, de momento, no hemos llegado todavía a eso. Mi recomendación es escoger bien tus batallas. Sí. No se puede debatir y discutir con todo el mundo. A veces no es recomendable ni es útil y hay que saber identificar cuándo. Y hay que saber cuándo decidir que los derechos no se debaten ni se discuten y tener una posición defensiva u ofensiva en función del momento y saber en qué momentos merece la pena sentarse y gastar saliva, creo yo. Y asumiendo que evidentemente Sí. hay un componente emocional en todo esto. Que las mujeres están hasta la polla, que la gente racializada está hasta la polla, bueno, hasta los ovarios, perdón, que las personas LGTB están hasta las narices, y que no se puede evitar cierta mala hostia, o sea, es entendible, ¿vale? Pero claro, también hay que pensar a largo plazo qué tipo de estrategia, que me puedo equivocar, ¿eh? Pero qué estrategia viene mejor para nuestro discurso en general. Así como, son todo reflexiones, ¿eh? Yo tampoco quiero ir aquí de abanderado de nada. Yo son cosas que he ido viendo. Y sobre todo viendo cómo el argumentario de la extrema derecha y de la machirulada en general se aprovecha de nuestras contradicciones. Que es a lo que señalan, que es de lo que se aprovechan. Es decir, ellos apuntan a nuestros puntos débiles
Y yo, después de años y años analizando la extrema derecha, veo cuáles son esos puntos débiles. Y pienso maneras de solucionarlo sin pasar nuestras líneas rojas éticas. Claro. Y esto, evidentemente, no es una cosa que se me ha ocurrido a mí. Lo he hablado con feministas, lo he hablado con muchísima gente. O sea, no es una cosa que yo pienso desde mi trono. ¿Vale? O Juanfran. Es decir, hemos hablado mucho desde grupos feministas en los que estamos, incluso con gente más o menos conocidilla, ¿sabes? En fin. Que un desastre todo, en verdad, porque es que ni que el resto de movimiento de izquierda fuera mejor. O sea, que... En fin. Por aquí dices, Paradox, yo como hombre cis generalmente solo educo sobre feminismo a otros hombres cis. Claro, si eso es maravilloso. Como al final yo no sufro del machismo de forma directa, me siento hipócrita explicando algo de feminismo a una mujer. ¿Qué opináis? Yo estoy en general de acuerdo con esto. Muy pocas veces como mujer me dejo dar lecciones por hombres sobre mi propia presión y no di lecciones de racismo a personas racializadas tampoco. Como mucho, si se puede en conversación, puedo recomendar cuentas activistas o algo similar. Si la teoría se entiende, lo complicado es aplicarlo. Claro, mira, yo por ejemplo, mira, con eso estoy de acuerdo con el tema de que hay que hacer pedagogía a los hombres, pero claro, imaginaos que yo me he visto en estas. Te viene una mujer y te dice, las feminazis ponen denuncias falsas y joden la vida a los hombres. ¿Tú de verdad te crees que yo a esa señora le voy a decir, mira, no tienes razón, pero como yo soy hombre y no soy quien para leccionarte, mírate este vídeo? Pues no, cuando son cosas extremadamente básicas y falaces, le digo, mira, me vas a disculpar, pero esto que estás diciendo no es verdad. Por esto y por esto. Y si quieres ya te paso la fuente o lo que sea. Cuando son cosas extremadamente básicas. Y luego también a veces me planto en un debate, como en la Red Pill, o en un debate público, como me puede pasar en el chat, o me puede pasar en cualquier otra parte, donde tengo mujeres ultraconservadoras debatiéndome directamente. Pues hombre, no voy a decirle, mira, como eres mujer, pues no te voy a debatir, porque esto tendría que hacer una mujer. Pues no, si me sueltas que la familia tradicional es lo ideal y que hay un discurso woke que está destruyendo no sé qué mierda, pues te voy a decir, mira, pues te estás equivocando, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, esto no es así, ¿vale? Y no nos olvidemos que hay personas negras, personas mujeres, personas LGTB que niegan sistemáticamente la opresión que sufren y que envalentonan a la parte oprimida. Cuando son en cosas ultra hiper básicas, en plan de, pues yo creo que las mujeres tienen privilegios. Yo le voy a decir, mira, dime alguno, yo qué sé. O sea, yo creo que hay cosas que son tan básicas que es muy complicado ignorarlas. ¿Yo qué quieres que te diga? Que igual tendría que ignorarlo, pero sinceramente, cuando hablamos de conceptos básicos, o que te venga una mujer y te diga, sexo y género es lo mismo, dices, pues chico, no. O sea, gente con la que hablé en su día, o que tuve una discusión en su día, o que tuvimos un debate o lo que sea, y con el paso del tiempo me dijeron, oye, esto que me dijiste, tenías razón. O sea, me ha pasado bastantes veces. Bastantes veces. Y además, ¿A ti no te ha pasado que algo que te dijo alguien 3 años después o 2 meses después dices, oye, pues aquí tenía razón? Pues eso pasa todo el rato. Entonces, no. no De esperéis hecho, que la los fachas gente, que han hecho. Claro, que alguien nos dé la razón inmediatamente no quiere decir que no piense que ¿No? algo de lo que habéis dicho es correcto. La gente es muy orgullosa para reconocerlo. ¿Os parece si seguimos viendo la entrevista o qué? No, vamos a seguir debatiendo. Pero bueno, ahora vamos a ver menos, que tenemos estado aquí 1 hora dándole Sí. a... Que bueno, que a mí me parece genial debatir con vosotros y vosotras, ¿eh? Yo me lo paso súper bien, aprendo un montón. Y está bien también, pues eso. Al final hay cierta confianza con vosotros y vosotras y está bastante guay. Pero que a veces se nos olvida, ¿no? Vale, y es que una persona termine en un grupo, en una ideología, en una radicalización, eso obedece a veces, casi siempre, a un proceso psicológico y a que esa persona está mal y está sufriendo. Una persona no termina aleatoriamente porque sí en esos lugares. Si quieres contarnos un poco tu historia, cómo te acercaste a esas comunidades, cuál fue el origen, cómo fue el proceso. Sí, bueno, nos tenemos que remontar a finales de 2019, cuando yo estoy en una relación que se acaba. Realmente, bueno, con perspectiva, pues claro, como dicen los chilenos, ¿no? Con el diario del lunes, vemos las cosas y decimos, bueno, pues esto realmente es lo mejor que pudo llegar a pasar. Pero en ese momento yo tenía tanta dependencia emocional y tanto miedo a estar solo que prefería continuar una dinámica completamente, ¿no? Lo que hemos dicho antes sobre los hombres y su dependencia emocional con las mujeres. Esto lo hemos comentado al principio, ¿de acuerdo? Que muchos hombres, ante su incapacidad de desarrollar redes afectivas significativas
con otros hombres y de desarrollar relaciones de amistad con mujeres, vuelcan todas sus necesidades emocionales y afectivas sobre la pareja. Y eso les hace más permeables a desarrollar dinámicas tóxicas, evidentemente además con el machismo que te termina atravesando, y a ser mucho más dependiente. Eso lleva a, luego, el miedo a la soledad, baja autoestima, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, está contando un caso que encaja a la perfección con lo que hemos estado comentando. Con el piloto automático, completamente autodestructiva, de hecho. Para mí, para la otra persona, que decir, oye, pues quizá lo mejor sea que hasta aquí todo ha ido muy bien, ha sido maravilloso, pero quizás sea el momento de cambiar la óptica. Yo no lo hice así, la verdad. Y tengo que decir que desde el primer momento le tengo que estar eternamente agradecido a toda mi red de apoyo, tanto familiar como amigo, como luego más tarde mi psicóloga. Sí me dieron muy buenos consejos, me dieron muy buenas pautas. Recuerdo que me decían frases como, oye, estás en una etapa un poco difícil, pero vas a aprender mucho de ti mismo, vas a volver a ser feliz, no pasa nada, lo que pasa es que, bueno, tienes que coger y tienes que dejar primero que las aguas se calmen y luego que se estanquen, podríamos decir, ¿no? En plan, en una metáfora. No me servía realmente ese discurso. No me servía porque, como dice una amiga mía, el peor dolor es el que se tiene. Y siempre digo lo mismo. Cuando uno tiene un dolor muy intenso, una frustración, buscan motivos que sean directamente proporcionales a esa intensidad. O sea, sería muy lógico, muy maduro, muy sensato decir, oye, mira, este tipo de cosas pasan y tal. Pero realmente, ¿por qué caigo yo en estas dinámicas? Porque el discurso de sentirse sustituido, desplazado, en cierto modo traicionado, ¿no? Con todo lo que he hecho por ti, este tipo de reproches que distan mucho de lo que realmente sería el cariño y la convivencia de una persona con la que has compartido mucho. Se apaga por completo, ¿no? Entonces, un día, había pasado a lo mejor 3 semanas, no recuerdo exactamente, pero unas 3 semanas. Y ojo, eso que este hombre, por lo que cuenta, sí que tenía cierta red de apoyo, sí que fue al psicólogo, o sea que... De esta ruptura, estoy hablando con una persona de mi confianza y me habla de un concepto que en ese momento, o sea, me invade. Me habla del concepto de hipergamia, la actitud hipergámica de las mujeres, o sea, la condición de las chicas a tener, digamos, la mejor opción a la hora de optar a una relación sexoafectiva. Quizá la definición sea un poco, ¿no? En plan, un poco sintética, como la haya hecho, pero creo que se entiende bastante bien qué es la hipergamia. Despersonaliza a las chicas realmente, ¿no? Como una especie de femme fatal que acaba sustituyendo a los hombres y tal. Claro, a mí esa explicación me vino como agua de mayo. O sea, ¿por qué? Porque al final uno busca esos motivos, ¿no? Recuerdo que después de esa conversación, y este es el punto de inicio, al día siguiente me pongo como loco a buscar por internet. Hipergamia me lleva a otros conceptos, el concepto de capital erótico, ¿no? En plan, las chicas por ser físicamente atractivas pueden conseguir lo que quieran de un hombre, el término del body count, el tema de ser una mujer de alto o de bajo valor, o sea, dependiendo de las relaciones o encuentros esporádicos y sexuales que hayas tenido con otras personas. Poco a poco como que voy ahondando en todo ese tema, que por una parte me alivia mucho el sufrimiento que tengo y por otro me distrae del sufrimiento que tengo. No es como que Esto es muy importante porque los procesos de radicalización, los procesos de comprar este tipo de discursos, no se viven conscientemente. Es decir, se viven como un alivio, ¿vale? Como una respuesta, como un descubrimiento, como una iluminación. De, claro, esto es lo que a mí me ha pasado. Esta es la explicación. Es decir, a mí esta persona me ha dejado porque por el concepto este de la hipergamia tiene una mejor opción y por lo tanto las mujeres se comportan así porque yo soy un hombre de bajo valor y el otro es de un alto valor y ha sido lógico porque hay una serie de reglas que definen quién es un macho alfa, quién es un macho beta y de alguna manera esto en un primer momento, luego evidentemente a largo plazo es perjudicial, pero en un primer momento le da una respuesta que le calma psicológicamente. Y supongo que ahora dirá que entró en contacto con gente similar, que le apoyó, que le acogió, que es la segunda parte, ¿no? de este proceso, que es cuando conoces a gente en tu misma situación y validan todo eso que tú estás descubriendo, ¿no? No me hace pensar en esa noche, en ese día, en esa discusión, le tenía que haber dicho esto, tenía que haberle echado un cara a lo otro, ¿no? Completamente envenenado, o sea, lo reconozco. ¿Qué pasa? Perdona que te interrumpa, pero es que lo que estás escribiendo es una realidad muy humana. La vida implica una serie de vivencias y de sucesos que son muy duros y que duelen, como dice tu amiga.
Y a la mente le cuesta entender, ¿no? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? O sea, ¿cuál es el motivo, ¿no? ¿Por qué? Intentamos buscar explicaciones y claro, cuando estamos muy dolidos, acompañado de emociones de rabia, de enfado, solemos buscar un causante, ¿no? Un enemigo, alguien a quien culpar. Y ahí es cuando muchas veces podemos caer en discursos de radicalización, en grupos coercitivos, en ideologías muy extremas y de odio. Al final son chivos expiatorios. O sea, yo que soy historiador estoy harto de verlo, pero claro, en ese sentido, pues tú en ese momento apagas, ¿no? Es muy sanador o alivia mucho, de primera, el pensar que alguien mueve los hilos, aunque quien mueva los hilos sea el demonio. O sea, pero es mejor a no tener la responsabilidad de esto que estoy viviendo yo, que es horrible, ¿no? ¿Cómo puedo... Aquí explica un poco el triunfo de las teorías de la conspiración. Es decir, ofrece una explicación muy simple y muy lógica y con cierta coherencia interna de cómo funciona el mundo, de manera que puedes entenderlo con mucha facilidad. Y eso, aunque te pueda generar mucho malestar porque puede ser negativo para ti, primero, te reduce la incertidumbre, que flipas, porque tú ves clarísimo cómo funciona el mundo y de esa teoría no se escapa nada. Y en segundo lugar, te da un propósito. ¿Vale? Te da un propósito, le da un significado a tu existencia, ¿no? Que es enfrentarte a esa teoría de la conspiración, a ese grupo maligno o lo que sea. ¿Vale? Y además son cosas que normalmente harás en grupo. Si lo conviertes en un modelo de negocio ya pues va a ser la hostia. O sea que... A ver qué decís por aquí. A mí todo esto me pasó por la cabeza cuando me dejó mi primera ex hace muchos años. Se sentía esa traición quitarme a mí la culpa. Fue con los meses que empecé a hacer autocrítica y vi muchas cosas que yo no había hecho bien tampoco y dejé de culparla. A veces pienso que yo en otras circunstancias habría podido acabar siendo perfectamente un incel y sin embargo he acabado siendo anarquista. Hay esperanza para todos. Sí, todos hemos... Yo creo que la mayoría de hombres heterosexuales en algún momento cuando hemos sentido un desengaño hemos sentido la tentación o la tendencia de culpar a las mujeres. Yo he de decir que por suerte... La verdad es que no recuerdo si se me llegó a pasar en algún momento, porque yo tendía más a personalizar en la otra persona o en mí y no generalizar. Es decir, por lo que me ha hecho esta persona, por mucho que sea mujer, no quiere decir que otra mujer me lo vaya a hacer. Si no, apaga y vámonos. A mí esa realidad me aterraba. Prefería personalizar en que yo me he equivocado, en que la otra persona se ha equivocado, que empezar a odiar a todo el mundo. La verdad es que no he caído en eso. He caído en otras cosas relacionadas con el machismo, pero eso en concreto no. Pero puedo entender que otras personas sí, ¿vale? Que caiga en el todas putas y ya está. Es que las mujeres son todas tal... Por ahí se empieza, ¿eh? Es que las mujeres todas, fíjate, porque... Pues eso, ¿vale? Que luego al final ya ves tú. Creo que tienen mucho más motivo las mujeres para decir eso de los hombres que al revés. Pero bueno. Está todo relacionado, capitalismo, patriarcado, desigualdad, efectivamente. Las relaciones no son fáciles y hay que construirlas día a día. Exactamente, pero es que además, yo creo que en el fondo casi todas las relaciones sexoafectivas están abocadas al fracaso. Lo que pasa es que muchas veces te mueres antes de que eso pase. Y no, es verdad, y no pasa nada. Si es que, bueno, Juanfran me conoce, yo creo que las relaciones de pareja, tal y como están concebidas, son un error. Entonces yo creo que por eso va mal la cosa. Con el tema de los mitos del amor romántico, la monogamia, la familia tradicional y todo esto. Culpar de que hay muchas relaciones que van mal al feminismo, al progresismo o a una conspiración de las mujeres para dominar el mundo, pues oye chico, míratelo. Por aquí decís, es muy tentador teorizar y generalizar en base a frustraciones personales. Claro, claro, exactamente. Posiblemente es ahí donde se enfoca la ultraderecha para recolectar todo el cabreo de la peña que está frustrada por razones muy dispares. Exactamente. Exactamente, es un caldo de cultivo que se crea en este sentido. Soy yo el causante y el culpable de este sufrimiento que tengo, llevándonos muy al extremo, ¿no? Las dinámicas de una ruptura de pareja no se deben normalmente a un causante, o sea, simplemente va decayendo, o sea, se va transformando y hay un montón de indicios. Pero bueno, continuando con el testimonio, van pasando. O sea, los días, yo en ese momento, lo único que es muy curioso, porque estaba con ese punto, cada vez radicalizándome más, pero luego después veía muchos vídeos en YouTube de artistas de la seducción, ¿no? Dile estas 3 frases y caerás rendido a tus pies. Estas son los 3 perfumes masculinos que son top ventas este año. O sea, buscando como loco realmente salir de esa situación y en realidad no pidiendo ayuda. O sea, identifiqué de alguna manera sentir con sentirme mal. Y caí como en una alexitimia, realmente. O sea, es como cerrarse. Me gustaría decirte que
Yo no he tenido durante muchísimo tiempo pareja porque me consideraba una persona tóxica y podía hacerle daño, pero no es la realidad. Si te soy completamente honesto y te lo digo de corazón, era porque no me fiaba. O sea, pensaba que me iban a volver a hacer daño y tenía ese miedo. Esto que hablamos de la vulnerabilidad y demás, ¿no? Entonces yo voy ahondando en eso y llego a Reddit. No sé si sabes, en plan, bueno, Un foro, ¿no? sí, un foro. Llegó a Reddit y ahí empezó el infierno. Por aquí decís, los artistas de la seducción son lo más asqueroso que conozco. Es que tal cual, ¿eh? O sea, prefiero 1000 veces a un J. Red Pill que a un artista del ligue o un coach de la seducción promedio. O sea, ahora se ha puesto de moda, bueno, se ha puesto de moda creo que porque da un poco de vergüenza ajena también, o sea, no creo que nadie se lo tome en serio. El Homo Deus, el seductor estoico, que lo analizamos la semana pasada, que ya tenéis el vídeo en YouTube. Virgen Santa. Virgen Santa, que por cierto hablé con él, le pregunté, le puse un comentario en plan de, ¿pero tú qué formación tienes? Y todo lo que hizo fue reírse de mí y soltarme mierda. Y yo, muy bien, maravilloso. O sea, una pasada. O sea, terrible, ¿eh? O sea, tu estrategia para gustarle a alguien tiene que ser la misma. Tanto para hacer amigos nuevos como para gustarle a alguien. Es decir, si la misma táctica que utilizas para caerle bien a alguien y ser su amigo y aproximarte a esa persona es la misma que para conseguir quizá una vinculación de tipo sexoafectiva, cuanto más se parezcan, mejor. Es decir, si tienes que comerte mucho la cabeza para ver cómo te vas a relacionar con una persona a la que le quieres gustar, yo creo que ahí es cuando empiezas a equivocarte. Yo utilizo las mismas premisas para todo. Tanto si alguien me cae bien como si me interesa para otra cosa. En Reddit, ya para entonces me llega, no como un flashazo, el término incel. No lo tomé de primera. O sea, de hecho me ha costado siempre reconocerme como un incel, en cierto modo, ¿no? Pero no por vergüenza, es como, bueno, pero si yo he leído sobre esto y son chicos con pocas habilidades sociales, yo siempre he tenido amigos y he tenido tal, ¿no? Pero bueno, como no se engloba realmente como tal, como un patrón, no es una patología concreta, ¿no? Bueno, yo estaba con mis movidas y tal. En Reddit se expande en todas direcciones. O sea, es un mundo muchísimo más amplio en el que puedes bucear. Me sonaban algunos términos que desgraciadamente en el ámbito de la creación de contenido, YouTube, Twitch, se han venido integrando. Y bien, son términos de vocabulario incel. Chats, los alfa, los beta, los sim. Algo que puedes llegar a ver como medio insulto en redes sociales. ¿Puedes explicarnos estos conceptos? Bueno, el sim es lo que vendría a ser el término, podríamos decir, pagafanta. Por entenderlo de alguna manera. Un hombre que está completamente sublevado a las mujeres. O sea, no desde el punto de vista de un sugar daddy. Como un traidor, ¿no? Un poco. Un hombre pusilánime, más bien. Un hombre pusilánime. Bueno, a mí, por defender el feminismo, me han llamado simp de aquí a Lima, ¿eh? Sí, de aquí a Lima. Sí, a mí me llama mucho la atención el tema de que dicen, no, es que las mujeres tienen unos estándares imposibles y tal. Y yo digo, joder, yo juraría que lo que más he visto estando por ahí es tías con tíos que dices, pero ¿qué haces con él? O sea, ¿qué haces con él a todos los niveles? Es decir, parece que le das 10.000 vueltas en todo. Y ahí está, ¿vale? Y también hay chicas que eran preciosas estar con unos chicos que dicen, no sé, algo tendrá. Estamos en la... buscamos todo. Exacto. Estamos en la mejor época del mundo para tener pareja y en la mejor época, o sea, mejor dicho, estamos en la mejor época de toda la historia para tener pareja y en la mejor época de la historia para los hombres para tener pareja. Y ya está. Bueno, a ver, sí, claro, tanto. Si nos vamos a... Pero me refiero para... Yo creo que sí. Hombre, no, pero digo porque antes tenías una pareja por castigo y encima eras necesario, ¿no? Me refiero pero me refiero desde el punto de vista de la elección. O sea... de la elección sí, Desde el punto de vista de la elección. Sí. ¿Vale? Es decir, yo honestamente, o sea, yo creo que las que peor lo tienen para elegir parejas son las mujeres, pero de lejos. De lejos. Y a la vista está. O sea, es que... No sé. Pues... Desde el punto de vista de la extrema derecha, pues por lo visto no. No, pero mira, salió un estudio muy interesante sobre qué es lo que prima a la hora de que una pareja se mantenga y demás. Y al final, la conclusión era que la afinidad es lo que más hace que una pareja se una y que dure. Sobre todo la afinidad ideológica, es decir, una visión del mundo social, político, económico común. La clase social
y el nivel de formación. Esas son las tres cosas que si coincides, y luego estaban las aficiones. Son las 3-4 cosas que si coincides, lo más probable es que haya una atracción mutua. Por supuesto hay más variables, pero son, digamos, las que más peso tienen. Entonces, si eres... Porque a veces me dicen, es que te has hecho feminista para poder ligar más. Y yo, a ver, evidentemente no, pero es que ser feminista no me va a ayudar a ligar más. En todo caso, si soy feminista, igual que si soy de izquierdas o si soy anarquista, eso hará que le guste más a mujeres con las que comparta esas ideas. Punto. Le llamaré más la atención a mujeres feministas, a mujeres de izquierdas, a mujeres anarquistas. Y a mujeres que les guste los chicos con el pelo largo. Y a las mujeres que les guste la misma música que a mí. Y a la mujer... o que compartamos las mismas aficiones. O el mismo tipo de humor. Ya está. Es que una mujer de derechas pues no se va a fijar en mí en nada, por muy feminista que yo sea. Es que eso es ridículo. Otro hombre de pelo largo por aquí con pendiente súper masculino, vaya. Que bueno, el tema de qué es masculino y qué no también ha variado mucho. El pelo largo históricamente ha sido símbolo de masculinidad. O sea, El hombre proveedor, el hombre proactivo, el hombre valiente, ¿no? Tal. Vale. El hombre que resuelve, te podríamos decir. Sin embargo, bueno, lo que sería un beta. Sin embargo, los machos alfa o los chats son estos hombres completamente exitosos desde el punto de vista de las relaciones, ¿no? Hombre, en plan, completamente carismáticos, ¿no? Como con una... o te lo quieren vender al menos, como con una vida así como mucha repercusión social, ¿no? Y una mística, y son hombres de negocio, que les va todo muy bien, interesantes, cultos, visten bien. Entronca un poco también con el mundo del coach y con el mundo que también se quiere representar, ¿no? De las apariencias. ¿Y no hay un término medio entre ser un simp o ser un chat? Realmente no. Y es por lo que siempre he dicho, dividen el mundo en arquetipos. Dividir el mundo en arquetipos te permite muchísimo control. Sentir Y control. precisamente lo que necesita, controlar. Es una realidad que le es muy esquiva. No termina de entender las razones por las cuales son rechazados. Si nos abstraemos muchísimo, podemos decir que es la actitud, la forma de acercarse a los demás, el creer que el sexo es un derecho, que es otra de las características que tiene. es muy importante esto del tema de los incels, de creer que el sexo es un derecho y que por lo tanto las mujeres cuando se lo niegan, les están negando un derecho. Ojo, que esto no tiene nada de gracia, esto es muy heavy. Pero ellos Es lo engloban, heavy. por ejemplo, mucho a la fisionomía, ¿no? A temas que yo fui también, ¿no? Enlazando con esto. ¿Cómo te marca, ¿no? La fisionomía? Hablaban de los ojos de cazador, el mentón ancho, la mandíbula cuadrada, hombres que fueran altos. De hecho, hay un denominativo común de incel que es short cell. Hombres que no tienen acceso a mujeres porque son bajitos. Pero también hay uno que se llama curricel. Hombres que no tienen acceso a mujeres porque son hindúes o indios. O sea, como diferentes tipos de incels. Sí. Y claro, es como yo pertenezco a esta categoría, ya tengo una explicación de por qué no me va bien en las relaciones de pareja, ¿no? Porque yo soy Efectivamente. esto, como un Efectivamente. Pokémon. Yo soy este tipo de Sí. Pokémon, ¿no? Imagínate que entre la victimización y el narcisismo pudieras elegir justo la causa de tu sufrimiento. Muchas veces es eso. Es como, tengo vía libre, porque lo hago a través de internet y en el anonimato, con un propio espacio, con una propia comunidad, con unos propios símbolos, con una propia jerga. Te creas una identidad y te la puedes crear como tú quieras. Puedes jugar a ser quien tú quieras. Me encanta el concepto de curricel, que es como mezclar machismo y racismo en una frase. De la peor manera, Simplemente te pones un nick y opinas. O sea, es algo que trasciende un poco, ¿no? No es simplemente rechazo como tal. Bueno, es buscar, entre comillas, ese protagonismo que en cierto modo crees que se te debe. Ese protagonismo que no tienes fuera. Como es limitante, en la soledad de tu cuarto, en el anonimato, eres el rey, dispones. Y todo está perfecto. Claro, al final es, entre comillas, fácil, ¿no? Seguir como cayendo en ese agujero porque no solamente te da ese chivo expiatorio, sino que te sirve para cubrir algunas carencias, ¿no? La falta de identidad, la falta de apoyo social, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Con este lenguaje. Al final reúne algunos requisitos que son propios de los grupos sectarios, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, hay una distinción, porque claro, tú dices, bueno, pero realmente tú me has dicho antes que tenías una red de apoyo muy buena. O sea, ¿qué pasa con esas personas? O sea, no les da por tal. Ahí es cuando entramos dentro de la categoría que creo que más se asemeja a esta etapa que yo viví, que es la de Red Pill. No tanto un incel como sí un Red Pillero. Esto sí ha tenido un poco más... Ojo que va a hablar de la Red Pill, de la comunidad Red Pill, que esto es súper interesante, hay muy poca gente hablando de esto. En verdad, la comunidad Red Pill, ojo, que para mí es de lo más radical que hay. más de resonancia que en España. Bueno, habría que diferenciar Blue Pill, Red Pill, Black Pill. Claro,
cuando he dicho movimiento sectario, que se me ha venido completamente, ¿no? La Blue Pill es la pastilla azul que te tomas para vivir en un mundo de ensueño, completamente engañado, sin ser consciente de la realidad. La Red Pill es cuando tú eres consciente de esa realidad. Pagas el precio del conocimiento, del sufrimiento, para saber cómo funcionan las cosas, la psicología femenina, porque se basa mucho en eso. Entonces, si se asemeja a estos grupos, ¿no? Que la verdad la tengo yo y quien me dice que yo la tengo y la he alcanzado. Si tu círculo social te dice, oye, creo que estás dando bastantes pasos hacia una dirección que no me gusta. No, es que tú no entiendes cómo son las cosas. Y al final, como decía Winston Churchill, o sea, en plan, un radical es una persona que no puede parar de hablar de un tema y no quiere cambiar de opinión. O sea, cuesta abajo y sin freno. Me parece una definición buenísima de radicalismo, ¿eh? Y además terminas viendo toda la gente que no opina como tú, incluso aunque sean vínculos importantes, pues te quieren obstaculizar, son gente que no tiene ni idea, etcétera. Aquí de nuevo otro elemento muy sectario. Nosotros, los despiertos, los que tenemos la verdad, versus los dormidos, los inconscientes, los débiles. Me imagino que también tendrían una categorización de mujeres, ¿no? Si tienen tantos nombres para ellos mismos, para las mujeres también los tendrían. Sí, de la misma forma, bueno, realmente no tienen tantos. O sea, por esta, ¿no? Porque al final se deja muchísima población femenina fuera. O sea, al final el foco siempre es la población femenina que a mí me atrae. Entonces, ¿qué pasa? Que toda mujer que no sea canónica o que no tenga un cuerpo normativo, ni se le menciona. No existe. No existe, simplemente pertenecen a esos hombres que han tomado la Blue Pill y que se conforman con mujeres que no son muy interesantes, no son muy atractivas, no tienen mucho tal. Esto es muy importante, porque los incels lo que quieren no es ligar y punto. No es conocer a una mujer y punto. No. Es ir a por Beyoncé, si hace falta, ¿sabes? Ir a por la mujer canónica, o sea, de belleza canónica, estereotípica, entendida en esta sociedad como atractiva, como súper interesante, como súper exitosa, ¿vale? Y al final, pues, o sea, es que es totalmente absurdo, porque además no es real, aunque a muchos tíos nos pueda atraer una chica así, eso no quiere decir que no te pueda atraer todo tipo de mujeres. Porque al final el atractivo no está en esas cuestiones, ni en el físico, ni en el éxito. Bueno, pues son cosas que alimentan mucho el atractivo o que pueden hasta cierto punto condicionarlo, pero hay muchísimo más. Exactamente, la reina del baile, la jefa de las animadoras. Es, hablando mal y pronto, el adolescente friki que se quiere ligar a la tía buena de la clase. Eso es el incel. Básicamente. Y es como, hombre, chico, no pasa nada porque primero conozcas a las mujeres como personas y te des cuenta de que te pueden gustar muchos tipos de mujeres distintas. Y hay muchas mujeres que te pueden aportar muchísimo, aunque no sean la tía cañón del momento. Y segundo, si tú no respondes a esa belleza canónica, ¿qué haces fijándote en una persona que tiene una belleza canónica varios órdenes por encima de la tuya? O sea, ¿por qué estás exigiendo en una persona algo que tú no tienes? Es algo que yo también me planteo. Es como si tú dijeras, no, yo quiero que mi pareja sea una persona que tenga 3 doctorados y tú no tengas ni el graduado. Es como, pues no sé. Es que igual, que ojo, yo no digo que uno tenga que conformarse con lo primero que pilla. Tú puedes aspirar a lo que tú quieras. Pero uno, ni es tan importante, y de hecho no lo es. Y dos, no tiene sentido plantear esto como una exigencia. De no, es que yo tengo derecho a acostarme con este tipo de tía. Dices, pues hombre, pues no. Es absurdo. Y eso, ese tipo de deseo, ese tipo, que eso lo hablábamos también antes con Lionel, es culpa de cómo hemos construido el deseo socialmente hablando. Y cómo los hombres y las mujeres han construido el deseo en base a estereotipos, roles de género, etcétera. Es decir, en el fondo es un problema que no deja de ser estructural. Realizan a las mujeres para validarse entre ellos. De hecho, la distinción más clásica dentro del mundo de incel son las Stasis. Tiran mucho, parece, de cultura audiovisual, ¿no? Como de instituto, de universidad, ¿no? Americana, porque es un movimiento que surge. Jerarquías, ¿no? Sociales. Sí. La Stacy es pues, el típico prototipo y arquetipo de animadora.
¿vale? Una chica súper guapa, súper popular, que normalmente va a estar con el quarterback o el chico súper popular, súper guapo, que además va a ir a tal universidad, a contar lo que hemos visto. Pero en la realidad, o sea, aplicándolo a cualquier chica que tú conozcas que te resulte atractiva y con la que tú, desde tu mentalidad, no puedes tener absolutamente nada, porque te condenas a ti mismo. Luego están las Beckys, que sería el clásico ejemplo de patito feo, podríamos decir, como fenómeno. Sé que no suena muy serio, pero es como la chica que, bueno, sí es verdad que no ha estado muy integrada en el colegio, en el instituto, pero cuando crece, pues la ves más bonita, la ves como que ha cambiado, ¿no? Y de alguna forma ese sufrimiento le da como ese punch de empatía a ellos en cierto modo, ¿no? Ey, me puedo entender porque ella también sabe lo que es el ostracismo, también sabe lo que es estar fuera. Ella también tardó en darse su primer beso, a ella tampoco la invitaron al baile. Sé que suena muy... No, está bien, está tal, perfecto para entenderlo. pero sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que te estaba comentando, el tema de esa escalada, ¿no? Perdón si me voy mucho por la rama. Yo estoy en Reddit, doy con un subreddit porque claro, esto tiene una escalada, ¿no? Y doy con un subreddit de hombres que se dedican a sabotear a mujeres en su puesto de trabajo. ¿Organizados? Sí, o sea, Ojo con esto, ¿eh? Pasamos de la teoría, de los nombrecitos, del discursito a la acción. Ojo, ¿eh? ellos van y hay una, yo qué sé, conductora de autobuses. Y le dice que es una vergüenza, que le esté quitando el puesto de trabajo a otros hombres, que cómo pretende cobrar lo mismo que otros hombres cuando las mujeres no saben conducir. Y ya está, ¿sabes? Hay una escalada. No se pasa a ser Elliot Roger y a cometer un atentado, ¿no? En plan, siempre va de una forma, digamos, progresiva. Porque hubo alguien que sí que cometió un atentado, ¿no? Con todo esto. Sí, sí, sí. Sí, son los integrantes del fenómeno Black Pill. Sí, sí. Y por desgracia tenemos más de uno. Tenemos más de uno. ¿Qué hicieron? Bueno, todo empezó con, en realidad, el mito, podríamos reseñar de primera, sería Elliot Roger, perdón, Ujú. que es un chico de 19 años, hijo de productores de cine. De hecho, hay un vídeo en YouTube donde sale la alfombra roja en el estreno de la película Los Juegos del Hambre, sin saco, eso sí, la parte 1 o 2. Un chico mimado, o sea, un chico que sufre la separación de los padres y en una guerra interna entre los padres le miman para conseguirse el aprecio, ¿no?, del niño. El niño crece creyendo que la vida le debe, simplemente por ser Elliot Roger. Además, muy interesante porque él tiene muchos testimonios en YouTube, tiene muchos vídeos. Siempre saluda con: hola, Elliot Roger aquí. O sea, como ya una celebridad, ¿no? Se consideraba un caballero. Y es un hombre que básicamente, o sea, un chico que básicamente al no poder tener acceso a una cita, tal, él va escribiendo unas memorias que están en internet, yo me las leí mucho después de salir de este grupo, donde hablaba siempre del día de la retribución. El día de la retribución. Sí. Como el día en el de que te den lo que efectivamente, mereces. sí. Ese día llegó en 2014 en California cuando llevó a cabo un tiroteo. Murieron, eran 14 personas, 13 heridos. No, fueron 14 heridos, 7 lesiones, 13 lesiones y 7 víctimas, incluida la de él, porque se suicidó. Luego a partir de ahí lo mitificaron, lo convirtieron en un mártir del movimiento incel. Y a partir de ahí empezaron a coger y a tenerlo como por bandera. Alex Minasian, en 2018, en Toronto, un ex militar, se sube a un camión. Unas horas antes ha dejado un post en Facebook que dice: la revolución incel ha comenzado, y se pone a atropellar gente por la calle. ¿Pero cuál es el móvil detrás de estos atentados? ¿Qué esperan que cambie o qué esperan lograr? ¿O es Lo simplemente una entienden. manera de rebelarse y de mostrar su enfado? Realmente sí, porque ellos como tienen esa... O sea, el pic, ¿no?, digamos, la piedra angular de todo este corpus teórico es: la mujer nos ha comido el terreno. El hombre está subyugado a la mujer. Si quieres subvertir la situación, si te quieres rebelar, es a través de la violencia. Vale, vale. Está completamente lejos de lo que sería un red pill. Un red pill es un término un poco más lampedusiano, ¿no? En plan, para que todo siga igual es necesario que todo cambie. Métete al gimnasio, cómprate ropa, tal y cual. Luego después defiende la familia tradicional, apoya el movimiento transwife. O sea, quieren exactamente lo mismo que antes, pero dando una apariencia de hombre renovado, más carismático y más hecho a sí mismo. Un black pillero no. Black pillero, su lema es: acuéstate y púdrete. Entiende que están condenados a morir solos. De hecho, Paul Scott Brill, que es otro que ha cometido un atentado en una clase de yoga que mató a 2 mujeres, dejó una nota en su cuarto donde resume muy bien la filosofía Black Pill, que decía: si no puedo ser capaz de encontrar a una mujer decente con la que vivir, encontraré a 100 mujeres indecentes con las que morir. Wow. LOL. Ojo, ¿eh? Poca broma. Hostias. Esto es a lo que te lleva la machosfera.
Y evidentemente es toda una pirámide más compleja para que veáis. Y en ningún momento se plantean que quizás no necesitan a nadie. Hombre, no. Por eso digo que muchas veces también el tema de plantear el estar en pareja como lo ideal, como un objetivo, que tiene que ver mucho con las ideas de amor romántico, también ojo, cuidado. Que el planteamiento de que la soltería es algo que puede estar de putísima madre, que puede ser perfectamente válido, me parece interesante también. Wow. Entonces, ellos entienden que están completamente condenados. Se entienden como soldados, mártires, en una lucha. Pero, ¿qué explicación dan de todas aquellas mujeres que también por motivos similares, ¿no? Igual bajas habilidades sociales, igual complejos físicos, tampoco encuentran pareja? Bueno, hoy día desde el punto de vista incel no se tiene la misma opinión. ¿Has oído hablar de la... bueno, no sé si decir realmente el término, es muy vulgar, pero puedo decirlo tranquilamente. Sí. Vale, esto se ve mucho en Twitter últimamente. Me doy cuenta de Twitter de temática bastante incel, la chocho-inflación. Chocho-inflación. Sí, o coño-inflación, sí. ¿Como que están valoradas de más las mujeres? Sí, cada vez mujeres menos interesantes y menos atractivas dan con hombres muchísimo mejores, de muchísimo más valor, precisamente porque como es tan difícil encontrar a alguien, al final ellas son las que tienen la sartén por el mango. La chochoinflación. Ya he comentado lo que pienso de esto, y pienso que es totalmente al contrario, pero bueno. La argumentación. Normalmente se basan en estudios bastante sesgados a partir de apps de citas. Sí, por aquí, o sea, esta entrevista es la hostia. Es la hostia, es como te está explicando todo esto cómo funciona. Porque él ha estado ahí. O sea, es oro lo de este señor. Vamos. Como Tinder. Ellos creen en la proporción del 80-20. Creen que el 80% de los hombres heterosexuales están condenados a conformarse, una blue pill, o estar solos de por vida. ¿Te conformas o estar solo? O estás solo. Solo un 20% de hombres tienen acceso a mujeres y solo un 5% de los mismos aglutinan el deseo femenino. ¿Por qué? Porque son altos y tienen la mandíbula cuadrada y tienen ojos de cazador y esas cuestiones. La psicóloga está flipando. Al final es muy fácil encontrar contradicciones en este tipo de postulados. Aimé Román lo hace muy bien, desmontando muchísimos temas del movimiento Red Pill y de la manosfera. Cita a Aimé Román, con lo cual es una señal de que este señor se ha recuperado por completo. Por ejemplo, el body count. Entran en una contradicción. O sea, en plan, no puedes pretender puntuar a una persona con más o menos en base a qué. En plan, ¿cuál es el valor? De hecho, y si quieres hablamos, una de las personas de las que me estuve documentando durante un tiempo fue Nathan Larson, promotor de dos de los foros incel más famosos, incel.com e Incel Apocalypse. No se ocultaron mucho. Se presentó al Congreso de Carolina por el Partido Libertario. Hoy día bastante famoso por la figura de Javier Milei. No estoy diciendo que sea lo mismo, por supuesto. De hecho, en 2017 lo echaron del partido por distorsiones internas. Este Nathan Larson se presentó y consiguió algunos votos. Este hombre desde la política lo que pretendía era deslegalizar la pederastía. Para ellos, una chica que no ha tenido la oportunidad de deberse al libertinaje sexual, al empoderamiento del feminismo y la ideología de género, pero que sí se ha desarrollado, no está contaminada. Ah, vale, es como permitirnos acercarnos a estas chicas que todavía no están corruptas, ¿no? Sí. De hecho, bueno, una persona, él en 2008 escribe una carta diciendo que va a asesinar al presidente de los Estados Unidos, lo detienen, le ponen una terapia reinsertiva, en 2010 dice que es un gasto de dinero porque él no está loco, viola a su mujer, que es transgénero, le quita la custodia de su hija y en 2020 lo detienen con cargos por pedirle fotos íntimas a una niña de 12 años que pretendía secuestrar, violar y dejar embarazada. Murió en septiembre de 2022, de autoinanición, a los 41 años. Se nota que eres historiador. Porque, claro, Vaya tela él, señor, que quería legalizar el poder acostarse con menores, porque claro, como están puras, como no las ha tocado nadie, y luego la cantidad de delitos que tiene encima. Ojo, ¿eh? Y eso también está muy ligado íntimamente al concepto de body count. De que con cuantas menos personas se haya acostado una mujer, más valor tiene. Y claro, qué casualidad, que son las más jovencitas. Que son las más jóvenes. Vaya por Dios. Vamos a dejarlo aquí.
Yo recomiendo, o sea, esta primera media hora de entrevista es súper, súper interesante. Os recomiendo que la veáis completa, de verdad, porque yo creo que es súper súper interesante. Yo me la he visto, bueno, me la vi en su momento, no la recuerdo completa, pero sí que recuerdo que este caso me impactó que flipas. O sea, un tío, o sea, el que fundó los foros más importantes del movimiento Incel, que se presentó por el Partido Libertario en Estados Unidos, que quería legalizar el sexo con menores por el tema este de la pureza, que me parece una excusa de mierda. Luego condenado por agresión sexual, que termina muriendo de inanición. O sea, una historia súper, súper, súper loca. Súper loca. Y más casos que habrán por ahí. Así que bueno, espero que os haya gustado este desmontando. La verdad ha sido un poquito largo. Lo editaremos bastante de cara a subirlo a YouTube porque ha quedado un poquito largo. Pero bueno, yo creo que se ha montado un debate muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho en este programa acerca de la manosfera, la machosfera, los incels, el movimiento antifeminista, el movimiento feminista. Hemos podido debatir de muchas cosas muy interesantes. Habéis estado muy participativos en el chat. Muchas gracias a vosotros por la participación. Espero que os haya gustado todo lo que os hemos comentado. Sí. Sí. No quería sonar como ha querido sonar, pero Sí. sí. No, la verdad es que digo, ha estado guay, ha estado guay. La verdad es que la parte del debate, pues bueno, ha molado. De hecho, más que desmontando, ha sido debatiendo. Pero bueno, ha molado. Pero la verdad es que ha estado muy chulo y ha sido muy formativo. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. Venga, hasta Bueno, luego, muy buenas gente, noches. gracias. Recordad, seguirnos Chao. en redes sociales, suscribíos, toda la pesca, compartir nuestro contenido, nos ayudaréis mucho. Y a descansar. Hasta luego. Hasta luego.